Ya lo había metido a la maleta y dije, ok, Señor, uso mis notas, porque yo tenía mis notas aquí. Tranquila, aquí tengo, porque también no, es parte de mi testimonio que van a oír, no puedo ver muy bien, aún con los lentes. So, a veces tengo que expandir las cosas para verlas bastante grandes. Bueno, vamos a comenzar. Isaías 61. Padre, te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo. Sabemos que tú ya estás aquí. Sabemos que has preparado ya nuestros corazones para recibir esta palabra. Ya recibimos testimonio de tu grandeza, de lo que tú puedes hacer para librarnos cuando nos encontramos, Señor, en el terror. Mas, sin embargo, tú envías tus ángeles de protección y nos guardas en todo momento. Padre, gracias por eso. Y en esta hora, para ti es la gloria y la honra de todo lo que vamos a hacer en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente vamos a leer del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, y para Él es toda la gloria. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me unió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos de corazón. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Me brinqué, hermanos. Y a los presos de apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Yo voy a hablar de mi testimonio. Está dividido en 3 partes: mi niñez, mi juventud y mi adultez, para que podamos entender qué fue lo que Dios, el proceso que Dios ha tenido en mi vida. Primero lo voy a anunciar así: 25 operaciones, 5 meses en coma de muerte. ¿Ok? No de que te vas a morir. No, se va a morir. ¿Ok? Pero tenemos que entender cuál es el propósito de Dios cuando cosas así ocurren para nuestras vidas, que no entendemos por qué Dios las permite. ¿Ok? Yo nací en Santurce, Puerto Rico. Soy hija de Eugenio y Carmen Cartagena. Ellos tuvieron no solo 9 hijos, tuvieron 10 en total. Uno murió en el vientre de mi madre. Éramos 9. Y yo soy la 7ª de los pequeños. Teresita es la última. Mas, sin embargo, en mi casa nunca se habló de Dios. Papi, ella dio parte ayer. Papi, en un momento de su vida que se nos volvió esquizofrénico, loco, en ese tiempo le dio con poner un altar. Ahí puso un Buda, un indio y una virgen. Y así es que nos arrodillábamos, pero no nos hablaban de Dios. Nadie sabía quién era Dios. ¿Qué pasa? Una noche yo estaba durmiendo al lado de mi ventana mirando hacia el fuera. Se supone que estuviera durmiendo, pero estaba despierta mirando hacia afuera. Y esa noche, con solo 4 años de edad, yo oí la voz de Dios que me dijo: te llamo, yo te llamo para trabajar para mí. Vas a ser profeta, pastor, misionera, apóstol y maestra. Y yo dije, una niña tan pequeñita. Y dije, ¿qué es eso? Y en el momento en que Dios me está hablando, el diablo me comenzó a hablar. Yo voy a hacer de ti una prostituta, una alcohólica y una adicta a drogas. Y tú vas a ver que yo lo voy a lograr. Entonces a mí lo que me dio fue miedo. Yo dije, pero espérate, o estoy oyendo una voz bien buena y estoy oyendo una voz que me está diciendo cosas muy feas. Pero yo no sabía. Yo decía, ¿qué es eso que yo oigo? Porque yo no sabía si era, ¿qué era? Yo no sabía que era Dios. Entonces, eso fue a los 4 años de edad. Yo lo puse como bien adentro de mi corazón y ahí lo olvidé. Ahí lo dejé. Al pasar de los años, un día mi mamá, de la noche a la mañana, dice, ustedes 3, váyanse a hacer la primera comunión. Y yo no, ni lenta ni perezosa, agarré mis hermanitos y le dije, vamos, ándele, vamos, nos vamos para allá. Y fuimos a la iglesia. Y en la iglesia yo soy bien habladora desde muy pequeñita. Hablo muchísimo. Y entonces, ustedes saben que no les permitía a uno hablar mientras le estaban dando el catecismo, ¿verdad? Y entonces, yo oigo de pronto, de lejos, me hacían, shh, shh.
pero ¿por qué? Cuando yo oigo a la distancia, panderos y música. Y agarro a mi dos hermanos, vamos a cruzar la calle, vamos para el otro lado. Y nos fuimos al otro lado. Y era una iglesia pentecostal. Y yo entré como Juan por mi casa. Mire, como si eso me perteneciera. Y yo vi que estaban tocando panderos. Y yo fui rápido, agarré un libro y hice que estaban tocando panderos, imitando lo que ellos estaban haciendo. Pero había un señor llamado Bingo que me estaba viendo de lejos. Y dijo, espérate, a estos muchachitos yo los voy a ayudar. Y dijo, al final, vénganse conmigo, yo los voy a llevar a su casa. Y le pidió permiso a mi mamá para llevarnos a la escuela dominical. So, él nos venía a recoger, nos llevaba, yo estaba feliz. Y ahí empezó Dios verdaderamente a hacer su plan en mi vida y en la familia completa, pero en mi vida. Porque lo primero que yo hice fue que la maestra dijo, yo voy a regalar un Nuevo Testamento a quien se memorice versículos bíblicos. Yo, y rápido, y me memoricé el Nuevo Testamento completo. So, cada domingo yo llegaba a casa con un Nuevo Testamento diferente. Toma Tere, toma Jenny, toma Pedro, toma el otro, toma Juan, y todo en mi casa tenían, porque yo me lo gané todo. Pero era a propósito de Dios, para que yo aprendiera su palabra. Pero yo era una niña que iba a entender eso. Amén. ¿Qué sucede? Con el tiempo, viene una ancianita de la iglesia y dice, yo te voy a acompañar a tu casa, voy a ir contigo. Y estoy hablando de mi niñez en estos momentos. Y la viejita viene conmigo. Y ese día que llega a mi casa, mi mamá estaba en una depresión masiva. Había tomado la decisión de matarnos a todos nosotros, matar a mi papá y matarse ella. Cuando llega esa anciana y le dice, yo vengo a presentarte a Jesucristo. Amén. El que te va a dar la llave para tu salida. Porque tú crees que no hay. Tú crees que ya el final ha llegado a tu vida y tú no puedes más. Y mi mamá aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Entonces, ahí comienza una conexión en el espíritu, mi mamá conmigo. Porque yo era la que me daba cuenta de todo lo que estaba pasando malo en mi casa, de todo lo que estaba pasando en el ambiente espiritual, que a veces nosotros no podemos comprender. La ducha prendida, los trastes de la cocina rotos en la madrugada, el champú regado por donde quiera. Y eran espíritus malignos que habían en nuestra casa, porque mi papá estaba loco, esquizofrénico, sus abuelas y sus generaciones habían echado brujería. Y mi papá todo eso había absorbido de tal manera. Y al no tener nadie que le hablara a mi papá de que había amor, de que había paz, de que había alegría y que él la podía obtener, mi papá se hundió en una depresión que mi mamá entonces se tuvo que ir a trabajar. Y la que se convirtió en la madre de la casa fui yo, ¿cierto? Con la correa en la mano. Con la correa en la mano y con la chancleta también, porque nosotros tiramos chancleta y damos con palo y con lo que sea. Y entonces yo me volví siendo de la más pequeña porque yo decía, alguien tiene que ayudar a mi mamá, alguien tiene. Y decía, si no hay orden, fíjese, si no hay orden, no hay respeto. Y mi mamá tuvo que irse para darnos de comer. Entonces, usted a lavar los trastes, usted a lavar la ropa y usted a planchar y yo mandaba a todo el mundo. Y la casa corría. Pero en todo eso yo le digo a mi mami, vamos a juntarnos. 8 años de edad, vamos a orar. Vamos a orar por papi. Vamos a orar por la sanidad de papi. Vamos a orar por la sanidad. Y mami y yo nos arrodillamos en el cuarto a orar por la sanidad de mi papá. A los 10 años. ¿Cuántos años tú tenías? 5. A los 10 años. Un domingo, yo voy con ustedes para la iglesia. Y mi papá se vistió. Y Teresita lo dijo ayer. Mi papá fue sano instantáneamente en una escuela dominical. No era tan siquiera... Mire, no estaban predicando, no estaban haciendo llamados. Él dijo, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Inclusive le dijeron, pero nadie ha hecho llamado. Y él dijo, yo quiero. Y en ese instante, la mano de Dios vino sobre mi papá. Sanó el dolor interno de abandono de su mamá, que lo dejó en la calle a los 3 años con un hermanito de 1 año. Y no encontraba quien agarrar a esos niños. Y tuvieron que buscar las abuelas para que buscaran. Y los abusaron y le pegaron. Mi papá tenía mucho dolor. Eso fue lo que lo volvió loco a mi papá.
Y viene Dios y lo sana instantáneamente. Y lo primero que hace Dios, un hombre que no recibió amor, comenzó a dar amor, a abrazarnos, a besarnos, a enseñarnos la palabra del Señor, a enseñarnos. Mi papá comenzó a hacer escuelitas dominicanas en la casa y poníamos citas pequeñitas y nos íbamos por el barrio, buscábamos a todos los niños y ahí estábamos. Y mi mamá también le hacía el chocolatito, las galletitas para que los chiquitos tuvieran. Y nuestra casa se empezó a llenar y a llenar y a llenar y se empezaron a salvar los niños, los padres, los jóvenes, porque mi casa estaba llena siempre de jóvenes. La puerta de mi casa se abrió, poníamos matres en el piso así, todos lo sacamos de los cuartos, un apartamento de 3 cuartos para 10 personas y un baño. Pero mi papá no le importó, ahí empezamos a hacer cosas nosotros, retiro, la gente venía buscando liberación, mi mamá y mi papá ministrando, nosotros todos viendo esto. Pero, a veces, ¿qué sucede? Que a veces Dios llega a un hogar y nos olvidamos de ser madre, padre, y nos volvemos Dios, y la iglesia. Y el primer ministerio que dio Dios fue la familia. Nosotros no podemos descuidar nuestra familia. Y ahí, en eso, surge que mis padres se mudan a una montaña. Miren, nosotros nacimos en la ciudad. Y de pronto se van a la montaña. Y ya esta muchachita ya estaba en el último año para graduarme. Y me van a cambiar del sitio. Y a mí me ha dado una rebeldía de esa buena gente. Porque yo era también tremenda. Aunque conocía a Dios, pero era tremenda. Y a mí me dio una rebeldía que dije, mi cama se queda en ese apartamento. Yo no me voy con ustedes. Y que eso yo lo decía a mi mamá. Yo no voy. ¿Y sabe qué? Me montaron en la pick-up, en la parte de atrás como si fuera una vaca. ¡Pum! Me pusieron ahí y fui todo el camino comiéndome los mosquitos, porque de la rebeldía y el coraje que yo tenía. ¿Y sabe qué? Yo desde bien niñita le decía a mi mamá, yo me voy a ir de esta casa. Y un día voy a ir a Nueva York. Y decía, ¿dónde es Nueva York? Yo no sabía dónde era Nueva York. Yo solo oía que la gente decía, Nueva York, porque en Nueva York se hace dinero. Y yo voy a ir a Nueva York. Y un día yo lo voy a lograr. Y voy a sacar a mi mamá y a mi papá de Puerto Rico. Pero yo decía, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer si yo no tenía dinero? ¿Sabes qué hizo Dios? Y ya estamos entrando a mi juventud. Mandó un barco a Puerto Rico. Un barco de 300, como un crucero, de 300 jóvenes cristianos. Estaban buscando 45 jóvenes hispanos para llevarlos a Venezuela para ser misioneros. Y lo anunció mi hermano que era pastor en la iglesia y dice, fulanita, fulanito, el otro. Y no me mencionó a mí. Y como yo era rebelde, yo dije, y mire que las palabras tienen poder. Yo dije, yo soy la única que me voy a ir en ese barco. ¿Y sabe lo que hice? Me fui, hice las gestiones yo solita. Me busqué todos los papeles que había que llenar, me hice mi pasaporte. Yo lo hice sola, porque yo sabía, algo bien adentro me decía, tú te vas. Pero vino el problema mayor. Pidieron $1,200. ¿Por qué? Porque el barco te lleva, ellos te proveen toda la comida, todo, tú trabajas para ellos, pero los viajes de avión, porque donde quiera que llegue el barco, de ahí te envían de nuevo de regreso. O sea, había que pagar el boleto de avión. Yo no tenía dinero. Y dice, ¿ahora qué voy a pasar? Pero yo dije que me voy a ir. ¿Y sabes qué? Logré juntar $200. Si estaban pidiendo 1,200, con 200 nada más. Pues mire, yo hice mi maleta por fe, porque a mí me entró una seguridad aquí adentro, en mi corazón, de que yo me iba. Y mi hermano, siendo el pastor, se burlaba de mí. Me decía, ¿tú te vas a ir en eso? Y yo decía, yo sí me voy. Y el día que hice mi maleta, que le dije a mami y a papi, llévenme al puerto en San Juan, quedaba 2 horas. Nos teníamos que ir en un taxi. Y nos fuimos. Y yo iba con mi maleta hecha, porque yo dije, yo no regreso. Y exactamente así lo hizo Dios. Mira, yo llegué a ese barco y el líder dice, ¿cuánto dinero tú tienes? Y empezaron muy alto, 2,000. 2,000, el otro 1,800. Y yo decía a mí, Señor, tú sabes que yo tengo 200. Pero una de mis hermanas había ido con nosotros y ella tenía $50 de su almuerzo del mes. Y me dice, sentí dártelo.
Y ahora tenía 250. Y él sigue preguntando y comienza a bajar. Empieza a decir 1600, 1200. Y cuando llega donde mí, y yo le digo 250, hasta los que tienen 250 van. Y a mí me llevaron. ¿Y sabe qué? Yo no regresé. Mi mamá y mi papá se fueron solos. Yo lo que le dije a mi hermano se cumplió. Yo me fui en ese barco y mira, me acuerdo que me estrepé en la parte de arriba bien grande, igual como el Titanic. Y empezaron a cantar en mi viejo San Juan, canción típica de Puerto Rico. ¿Y sabe lo que yo le dije? Jamás te volveré a ver. Jamás volveré a esta tierra. Porque yo vi la tierra de Puerto Rico como un dolor, como una amargura, como una tristeza de ver que éramos tan pobres. Y aún Puerto Rico siendo de Estados Unidos, pasamos hambre y pasamos necesidades. Y yo dije, jamás vuelvo. Y miren mis hermanos, que yo hasta me propuse no hablar como los puertorriqueños. Siendo una niña de 4 años, yo dije eso. Yo no voy a hablar, yo no voy a jastrar, yo no voy a decir ajos, yo no voy a hablar así. Yo voy a pronunciar, pero Dios tenía un plan con mi vida. Y cuando Dios me saca y me lleva en ese barco, miren mis hermanos, era solo por 2 meses. El barco lleva jóvenes por 2 años. Pero lo que ellos querían probar era si la juventud hispana podía lograr ser misioneros y que hicieran lo que, porque era entrenarte, capacitarte y enviarte. Así, que en la mañana, empezaban a las 5 de la mañana, te llenaban con la palabra y después te soltaban. ¡Wow! Entonces yo decía, ok, Señor, cuando fui los 2 meses, me encantó. Y comencé a ver las vidas venir a Cristo. Comencé a ver milagros que jamás había visto. Yo le dije a Vicky, yo vi un niño sin tener la bola de los ojos y la bola le salió. Yo vi un niño torcido que lo llevaban con las manos hacia arriba, lo estaban cargando así, y el niño se enderezaba completamente y caminar como un niño normal. Yo comencé a ver la mano de Dios en una forma diferente. Entonces yo le empecé a decir al Señor, yo quiero servirte el resto de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque sanaste a mi papá. Y en agradecimiento a eso, yo voy a dedicar mi vida a ti. Pero yo seguía siendo rebelde. Dios me llenó con el Espíritu Santo y hermanos, fue una maravilla. Y este se convirtió en mi novio y ese se convirtió en lo más maravilloso que ha podido pasarme a mí. Pero aún en mí quedaba las obras de la carne, es decir, esta carne aquí quiere otra cosa y uno quiere controlar de otro lado. Y Dios me llevó allí para disciplinarme, para enseñarme, para que me controlara, para que amara a mis padres y fuera agradecida, porque yo era bien mal agradecida. Mi mamá hacía una avenita, sabrosa, como ella dijo, un atolito riquísimo, con su lechita, con su canelita y su vainillita, una cosa sabrosa. Tuve que comer avena cruda. Santo. Avena cruda. Tuve que comer sopa de cucarachas. Tuve que comer, que ahora se lo come todo el mundo, la gallina de palo, que es el lagarto ese que se trepa en la iguana, esa gigante. Hermanos, y entonces yo ahí decía, ¿dónde está la venita de mi mamá? La sopita de mi mamá que yo se la criticaba y se la cambiaba a la vecina. Iba donde la vecina llorando. Tata, mami hizo sopa. Yo no quiero esta porquería. Y mi papá por eso me dio mucho en la boca. Me decía, la comida no se llama porquería, es una bendición. Y yo no quiero esa porquería. Y mi papá siempre me corregía. ¿Sabe qué? Ahora estaba en un sitio donde no había, y yo decía, ¿dónde está esa sopita caliente de mi mamá? ¿Dónde está esa avenita? Y empieza Dios a transformar a una joven rebelde, a una joven que no se sometía a nadie, que no le importaba. Mi hermano predicando, yo decía, y levantaba la mano yo, lo que está diciendo es disparate, eso no está en la Biblia. Porque acuérdense que me comí la palabra de Dios. Me la memoricé tanto, de principio a fin, que yo me la conocía. Y cada vez que él decía un disparate, yo hacía. Y mi mamá. Por esa razón, Dios me tuvo que sacar. Y cuando me traje para atrás, 18 años de edad, porque hicimos tan buen trabajo, que decidieron quedarse con esta, que estaba aquí.
por 2 años. Y era la preparación que Dios me iba a dar a mí. En ese barco yo aprendí disciplina, aprendí a estudiar la palabra de Dios porque tenía que hacer el seminario, el instituto obligado. Devocional a las 5 de la mañana, devocional de grupo, devocional solo, después el estudio bíblico, leer tantos libros, hacer las asignaciones y ir a evangelizar. Esta Dios la empezó a organizar. La empezó a organizar de tal manera que cuando yo llego a Nueva York, bien, cuando me preguntan, se termina mi tiempo en el barco y me preguntan, ¿para dónde usted quiere ir? Y porque me preguntan para dónde yo quiero ir. O sea, todo el mundo los regresan a sus países. Pero Dios a mí me estaba dando el deseo de mi corazón. ¿Y sabe qué? Yo le dije, bueno, envíenme a Nueva York. Y me enviaron a Nueva York. En ese momento mi mamá y mi mamá estaban en Nueva York. Porque el padrastro de mi papá se estaba muriendo. Y mi papá fueron a cuidarlos. Pero era por un tiempito. Él falleció. Y mi mamá y papá volaron de nuevo. Y yo me quedé sola. Pero ahí Dios me levantó. Ahí comencé a trabajar como pastora. Ahí comencé con los jóvenes. Ahí comencé con los matrimonios. Ahí trabajé con adultos. Las mujeres solas. Mire, adoración. Yo tocaba guitarra. Yo cantaba, yo tenía grupo. Nosotros hemos cantado todavía. Una cosa que Dios le prometió a mi mamá es que todos tocaríamos instrumentos y todos cantaríamos. Y todos nosotros cantamos. Ahora estoy ronquita, pero no importa. Y ahora no puedo tocar la guitarra porque el brazo está dañado. Pero le voy a contar eso también, rapidito. Entonces, cuando el barco dice, ¿para dónde mandamos? Me mandan a Nueva York. Y llego yo y mami y papi se van. Y ahí entonces yo dije, me trajiste a la tierra donde voy a prosperar. Y ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sé. Mi primer trabajo era limpiando casas, limpiando los excusaderos, los toilets, todo. Y yo decía, Señor, a esto me llamaste. Padre, a esto me trajiste aquí. De ahí me puse hasta a vender la loto. Yo vendí la loto, yo vendí cigarros, hasta que Dios me lleva a una escuela, porque yo decía, yo no sé inglés, pero sí sabía inglés. Y me voy a coger clase de inglés, pero estaban dando de máquinas también. Y yo cogí un curso en Puerto Rico. Y esa que está aquí, 100 palabras por minuto, 0 error. Cuando la maestra se me para al lado y me dice, niña, ¿qué tú haces aquí? Digo, yo no sé pronunciar en inglés, entonces yo no sé lo que me van a decir, entonces yo no sé contestar. Y ella me dijo, vas a hacerlo de esta manera y vas a trabajar con abogados. Wow. Y me consiguió trabajo con abogados. Y ahí yo me empecé a ganar $1,000 la semana. Wow. Para el tiempo, estoy hablando, 1983. En esos años era bastante dinero. A buscar a mami y papi, vamos. Mandé a buscar a mami y papi, y ahí vino Teresita, y ahí vino mi otra hermana. Y ahí los establecí en un lugar, y yo me establecí solita, porque también me volví bien independiente. Ya regresé, pero ya yo no quería juntas, pero no revueltos. Porque yo no quería que me controlara mi mamá, y me dijera, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Pero estuve al pendiente de mis padres todo el tiempo. ¿Y sabe lo que entonces Dios comenzó a hacer en mi vida? El primer pastor que yo conocí en Nueva York era un pastor de las bautistas que no aplaudían, no tocaban pandereta, ahí solo era el piano y llega hasta el joven rebelde con su guitarra. Y cuando él me ve con la guitarra me dice, ¿qué tú haces aquí con la guitarra? Que no se toca guitarra. Y yo le dije, sí, yo voy a tocar la guitarra, porque ese es mi don. O sea, yo voy a tocar y yo voy a cantar. Y él me decía que no. Él fue el pastor de mis padres y el pastor de mi hermana. Él nunca fue mi pastor, pero fue mi mentor. Dios utilizó a un pastor que no era mi pastor para mentorarme. Hasta que se murió de 93 años. Siempre me estuvo llamando y aconsejando. Dios siempre va a poner en tu vida alguien que te va a ayudar a sembrarte bien y a crecer bien. Pero hay que someterse. Aleluya. Y ¿sabe la primera cosa que hice? Vamos a hacer un retiro de diferentes iglesias. A mí no me importa, yo le decía a él, porque yo era como medio así, ya, a mí no me importa de qué denominaciones son, vamos a hacer un retiro. Y hizo un retiro de varias iglesias. Y en ese retiro fue el pastor con sus jóvenes, un bautista. Y ahí está él. Y vamos a orar y hubo un derramamiento del Espíritu Santo y el pastor fue lleno del Espíritu Santo. Y los jóvenes fueron bautizados en el Espíritu. Y cuando salieron de ahí, esa iglesia se volvió una revolución. Que de una casita se había que hacer 3 y 4 servicios porque se llenaba a capacidad. Tuvieron que un tiempo hizo hasta una escuela porque era demasiada gente. Dios hizo, pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando Dios hace cosas grandes y maravillosas, que es lo que Dios va a hacer en esta casa con ustedes, tenemos que estar bien pendientes por dónde se quiere meter
el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque a ese pastor entonces se le subió lo que no tenía que subirse. Y entonces colocó a su hija como la pastora asociada. ¿Y sabe qué? Antes de que ocurriera eso, Dios había traído una profeta de Puerto Rico. Y le dijo, estás apretando tus líderes así como un banano. Se te van a salir por arriba o se te van a salir por abajo. Deja el control, suelta para que yo haga. Y no lo hizo. Y se le empezó a contaminar la iglesia. Al punto que Dios me da un sueño. Por eso es que yo tuve una relación tan bella con él. Que los toiles de la iglesia se desbordaron con pupú por toda la iglesia, llegaron al templo desde arriba, porque él tenía la oficina, bajó todo eso, se pudrió todo, hasta que llegó al basement, y todo eso fue una pudrición. Exactamente eso fue lo que ocurrió. La iglesia se le dividió, porque él hizo algo que no debía haber hecho, y Dios dijo, ok, pum. Y de los mismos jóvenes que él había levantado y que había preparado, Dios sacó a una pareja que abrieron la iglesia. Y de ahí se llenó nuevamente la iglesia y la levantaron. 2 jóvenes, un matrimonio, Evelyn y Moisés. Y la iglesia empezó a decaer. No sé por qué Dios me llevó ahí, mis hermanos, porque esto no es parte del testimonio que le iba a dar. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ya al final de su muerte, él llamó a cada uno a quien ofendió, incluyendo, me pidió mi hermanita, que yo le dije, no se preocupe, pastor, que yo se lo voy a dejar saber. Pero él le pidió perdón a todos aquellos que él había ofendido y había dañado de una manera u otra. Y yo vi como Dios, a pesar de todo, se lo llevó salvo, se lo llevó, porque era un hombre de Dios, era un hombre de palabra que cometió un error como Moisés. No le pegues a la piedra, háblale a la piedra y ¡págata! Le metió a la piedra. ¿Y qué pasó? No vio la tierra prometida. Y el pastor hizo igual. Bueno, yo sigo trabajando, pero yo no trabajaba ahí, yo trabajaba con otra iglesia. Y de ahí, en esa iglesia, es que conozco a mi esposo. Es la historia linda de amor. Porque yo tenía 26 años de edad, todo el mundo me decía solterona, virgen solterona, y era así, que era verdad. Pero ¿sabes qué? Dios tenía un propósito para darme una persona a la cual Él había preparado y capacitado para bregar con lo que venía. Porque todavía yo no había pasado por la prueba. ¿Y sabe qué? Yo conocí a su padre, a mamá, era mi amiga. Conocí a su hermana, era mi amiga. Estábamos en la iglesia trabajando juntas. Pero el momento en que se decide que él me quiere y yo lo quiero, hubo oposición. La mamá no me quiso. Y mi mamá, a él no lo aceptaba. Pero mi papá, un hombre sabio y lleno de la palabra de Dios, me miró y me dijo, ese es. Y me dijo, y síguelo hasta la China. Pero yo decía, papá, pero tiene un carácter fuerte. Y ¿sabe lo que me dijo? Tú lo tienes más fuerte que él. Y por eso Dios te tiene que dar un hombre con carácter. Wow. ¿Y sabe qué? Me caso en el 1990. Y ese mismo año, porque empezó mi tragedia, empezó en el 1988, cuando trabajando en el hospital, sentada en el escritorio, me da un dolor en mi barriga. Y mi cara se me puso roja como un tomate y todo el pecho aquí. Dice, ¿pero qué es esto? Me voy a la emergencia. Me sacan la vesícula. 2 años después, me da el dolor igual. Ya yo no tengo vesícula. Dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo me da ese dolor tan fuerte? Era un dolor, mis hermanos, que me sacaba el aire y yo me podía desmayar. Y yo decía, ¿qué es esto? Voy. Ahora ya no era la vesícula. Pero al principio pensaron que yo estaba loca. 1990, 1991 me comienzo a enfermar, 1992 gravísima, 1993 horrible, las luchas, las peleas con mi cuerpo, y en 1994 me internaron, estuve 4 meses, me dieron 7 pulmonías, infección en la sangre, se me cayeron los pulmones y yo me iba a morir, y se me cayó el pelo, porque eso es otra. Me he quedado calvo un montón de veces, se me cayó todo el pelo, un montón de veces. Pero en eso, Dios tenía que trabajar con mi esposo. Porque a pesar de que él era el hombre que Dios había escogido para mí, Dios tenía que trabajar con él porque hay cosas, nosotros no somos perfectos, ninguno. Como Dios tiene que trabajar también todavía conmigo. Entonces, mis hermanos, comenzó mi prueba. Voy a retroceder
a cuando tenía 15 años de edad, antes de irme en el barco. Yo fui al ginecólogo, yo no tenía periodo, nunca. Por lo tanto, a mí se me diagnosticó esterilidad desde 1980. ¿Y qué sucede? Yo me voy a casar, pero yo a él le dije, yo no puedo tener hijos, yo no tengo menstruación, yo no voy a tener bebé. Pero Dios en su misericordia había un plan. Amén. Y cuando hay un plan, viene el 94, estoy ahí en el hospital, muriéndome, luchando por mi vida, ya estoy casada, me está cuidando él, todo esto, perfecto. Y salgo de esa, es la primera que Dios me saca. Dios me resucitó de esa. Y salí. ¿Y sabe qué? Ese mismo año Dios tocó mi vientre de una manera que los médicos hoy día todavía no tienen forma de cómo explicarlo. Y Dios me regaló ese mismo diciembre, me puso mi bebé en mi vientre. ¿Eh? So, la esterilidad, el mismo doctor que me dijo en la cara, te vas a morir. Me dice, estás embarazada y no sé cómo. Y yo digo, es un milagro de Dios, doctor, porque yo había ido de visita a Nueva York y el mismo doctor que me había atendido durante, me estaba muriendo, me atendió para decirme que iba a tener bebé. Pero mis hermanos, no se queda ahí. Es yo trabajando, acuérdense, que mantengan en la parte de atrás, yo sigo trabajando para el Señor, pero yo me sigo enfermando. Y entonces comienzan las acusaciones, porque siempre se va a levantar alguien que levanta el dedo. Pero ¿por qué esa pastora se enferma tanto? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le está pasando? Eso no puede ser de Dios. Miren, mis hermanos, sí, muchas de las cosas que vienen a nuestra vida, nosotros somos los que hemos abierto la puerta. ¿Por qué yo leí Isaías 61? Porque Dios tenía un plan conmigo para el resto de su vida, para que yo llevara la palabra, para que yo le diga a aquellos que han pasado por lo más peor de su vida, que hay esperanza, que hay solución para sus vidas, que hay sanidad, porque sí la hay, mis hermanos. Y año tras año, una tras otra, tenía. Y no era de un día en el hospital, era de meses. Yo pasaba meses en los hospitales. Pero ¿sabe qué? Ese año que Dios me da el bebé, yo le digo, ok, papá, te voy a pedir un favor. Ya este cuerpo ha sufrido tanto, no me des dolores de parto. Y Dios no me lo dio. Yo no tuve dolores de parto con mi hijo. ¿Verdad que al final me tuvieron que sacar con cesárea? Porque es que yo no sentía nada. Y la máquina marcaba así, y nada. Pasa el tiempo, ya mi hijo lo tengo conmigo. Mire, yo no dejé de servir al Señor. No falté al culto. Mi hijo iba conmigo. Y mi hijo era tan llorón porque nació sin la tapita del estómago de la guanta y lloraba, pero sin parar, que nadie me lo quería cuidar. Nadie, ¿verdad? Que nadie de tanto que yo, ella no, ella es la más que me de eso. Pero había una muchacha que Dios preparó en la iglesia para mi hijo, porque entonces yo llegaba y yo tenía que hacer la adoración y el muchacho gritando y gritando y gritando sin parar, 24 horas del día, 7 días de la semana. Por un año mi hijo lloró. Mi hijo durmió con nosotros en la cama, entre medio de nosotros, hasta los 6 años de edad. Nosotros tuvimos que estar alimentando solo con leche y mi hijo tomaba y vomitaba y había que volverle a dar. Y una leche que apestaba a papa podrida. Entonces, pero yo iba con mi bultito a la iglesia, con su lechita, con su ropita, porque se vomitaba tanto. Y una muchacha, Dios la preparó especialmente para mi bebé. Ella era la única que lo cogía y él se calmaba. Wow. Mientras yo ministraba, ella estaba con él, ella me lo cambiaba, me lo alimentaba. Se llama Abril, la muchacha, April. Y Dios la preparó a ella para eso, de una forma tan linda, que mientras yo ministraba, porque no lo dejé, mi bebé comienza a crecer. ¿Y qué pasa? Voy al doctor de nuevo y me dice, mire señora, ahora sí que el problema se puso bien feo. Su matriz se volteó al revés y se secó. Y yo dije, dentro de mí, pues tengo que darle gracias a Dios, pero tengo uno. Y ella me dice, exactamente, da gracias a Dios porque te regaló uno. Y yo dije entre mí, pero yo quería un hermanito para él. Y me fui para mi casa. Pero no lloré. Después como que me quedé tranquila. 3 meses después yo estaba embarazada, mi niña. Y la doctora que me lo dijo, una judía, estéril. Por eso fue lo primero que me dijo cuando yo voy ahora a hacerme el examen de la maternidad. Yo voy y ella me había dicho, yo soy estéril, como tú. Y cuando yo regreso, lo primero que ella me dice, tu Dios me tocó.
Me dice, pues estoy esperando gemelos. Y ahí ella me da, entonces ella me da la noticia a mí, y tú estás esperando una niña. Dios, gracias Señor. Gracias Señor. Y mire, el proceso no fue fácil, porque lo que no me dio con el varón, me viene a dar con la niña. A los 4 meses de embarazo, me empiezan los dolores de parto. Y soy alérgica a la medicina que le dan a los bebés para acelerar los pulmones. Eso no me lo podían dar. No me la podían aguantar porque soy alérgica al medicamento que dan para aguantar el bebé. Que me tenían ahí solamente en observación. Y Dios iluminó a mi esposo. Que él se metió a buscar y a buscar y a buscar y encontró una hierba amarga. Pero cuando digo amarga, que eso que tú te tomes así, bien feo. Y con 2 onzas de vino tinto. Esta que está aquí nunca la había tomado. Porque con la cuestión del páncreas, a mí me acusaron de ser alcohólica. Y yo nunca en la vida había tomado. Entonces, cuando él viene con el vino, con 2 oncitas así, yo le digo, no, mi amor, tú sabes que yo no tomo. Y él me dice, tómatelo porque esto te va a quitar las contracciones. Dicho y hecho. Él me aguantaba todos los días las contracciones con esa hierba amarga y me daba las 2 oncitas de vino y se iban las contracciones. Al 8º mes, desaparecieron. Mi chiquita se crió sin necesidad de que le pusieran las inyecciones porque no se las podían poner. De que me la ayudaran en cualquier cosa. No, mi chiquita se crió allá adentro. Perfecta. Te voy a decir, a las 38 semanas pusimos la fecha. Nació diciembre 3. Cuando han sacado esa muchachita así por las sábanas y yo veo esa cara, porque quería enseñarle la foto. Yo veo la cara, dame la agüita. Veo la cara de mi hija. Una niña, ojos así, grande, azules. Parecía una muñeca de porcelana. Y cuando me la enseña, no lloró. Ella estaba mirando a todo el mundo. Como, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y hacía así. Y su cabecita hacía así. Y cuando yo la veo, yo comencé a gemir, a llorar, a llorar, a llorar. Y el doctor me decía, ¿te duele? Y yo le decía, y estaba tan de eso. Y él me decía, pero te duele, te voy a poner más anestesia. Y yo le decía así con el dedo, no. Yo le estaba diciendo al Señor, gracias, gracias. Yo no me merecía ese regalo tan precioso. Pero ¿sabe qué? Ese regalo tan precioso me ha costado lágrimas. Porque fue la rebelde de la casa, no fue el varón, como mamá. Lo que yo le dije a mi mamá, que yo me iba a ir de la casa, mi hija me lo dijo a los 2 años. Y no fue que fue dicho, mi hija abrió la puerta y mi hija se fue. Y me cerró la puerta, la tiró. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito muy grande, un llamado muy grande para mi hija. Y ya yo vi solamente una pizca, porque Dios comenzó a usar a mi hija en la iglesia, pero dentro de la iglesia me la maltrataron, dentro de la iglesia me la pisotearon, dentro de la iglesia le dijeron, tú no sirves para nada, solamente esta persona y esta persona. Y mi hija, que Dios la usaba profetizando, ministrando a los jóvenes, se comenzó a apagar, se comenzó a apagar. Se comenzó a apagar, pero ahora le tengo que decir, porque Dios me está diciendo que lo diga, le tengo que decir que entonces, ya mi hija grande, Dios me dice, viene algo fuerte. Amén. Mira, quería hablar de las enfermedades, quería hablar porque te las iba a mencionar hasta por nombre, pero ¿sabes qué? No, esto Dios me dice que alguien lo tiene que oír. Viene mi hija, ya las reglas de nosotros peor que las de Teresita, porque mis hijos se acostaban a las 6 de la tarde, yo los metía en el cuarto, a las 6:30 se bañaban y a las 7 en la cama. Cuando mi hijo ya estaba en la universidad, me dijo, mami, extiéndeme un poquito, porque ya estoy adulto. Y se lo puse a las 8:30, 9. Yo tenía unas reglas que el Señor me dijo, tienes que ser fuerte con ellos, tienes que ser, y yo era bien estricta. Y viene mi niña. Y yo había terminado de hacer un programa, una predicación. El Señor me dijo, prepárate porque viene la niña. Y te va a decir que se quiere ir de la casa. Pero antes de que ella te lo diga, tú la vas a sacar de la casa. Le vas a decir, vete. Él me dijo en inglés, let her go. And do not pray, me dijo. Y no ores a tu manera. Ora que se haga mi voluntad en ella. ¿Y sabe qué? Ella llegó, se sienta en la cama. Mamá, tengo algo que decirte. Y ahí vino el Espíritu sobre mí. Me dice, ahora es 9 de la noche. Mi esposo no estaba, su hermano no estaba en la casa. Y el Señor me dice, déjala ir ahora. Le digo, te tienes que ir. Mami,
Pero yo venía a preguntarte, para decirle a papi que yo me quiero mudar, que me quiero ser independiente. No, te vas ahora. Ahora mismo te vas. Y yo misma fui al cuarto. Ya ella tenía en su plan, ya ella lo tenía hecho. La ropa estaba doblada en como unos montoncitos así, bien puestecito. Y yo agarré un bulto, salga. Y mi hija salió de mi casa a las 9 de la noche. ¿Para dónde ir? Se fue a una casa de una amiga. A mí eso no me importó. Dios me dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar. Miren mis hermanos, y es la muñeca mía, es mi bebé que yo amo. Y yo la solté. ¡Wow! Tú me dijiste que la soltara, yo la voy a soltar. Y la solté de tal manera, ya llevo un año fuera de la casa. Pero mi hija ya empezó a cambiar. Mi hija ya, Dios la empezó a transformar. Mi hija ya comenzó a ser triturada por Dios. De la misma manera que Él tuvo que trabajar conmigo. Porque después que yo estoy en Nueva York y ya estoy trabajando bien para el Señor, todas las enfermedades siguieron. Y después vienen las de mi mamá y mi papá. Porque al final me tocó cuidar a mi mamá y a mi papá hasta el día que ellos murieron. Con un cuerpo enfermo. Y cuando te digo un cuerpo enfermo, esto fue a consecuencia de estar levantando a mi mamá del suelo. Un día voy al hospital pensando que eran dolores de los riñones. Se me había desprendido la columna vertebral, la L4, L5, S1. Tuvieron que hacer de emergencia, meterme así metal. Está en la foto, pero yo creo que las vean después. Así yo tengo de metal en la espalda. Pero yo no me levanté como el doctor pensaba que yo me iba a levantar de esa operación. A mí las piernas me quedaron en una forma así, no se estiraban. Mis piernas estaban así, como los flamingos. Y yo quedé en una silla de ruedas. Con 2 jóvenes y con mi padre, en ese momento le da un derrame masivo. Él en pañal y yo en pañal. Y yo tuve que trabajar así con mi mamá, mi papá, hasta que Dios se los llevó. Dios se lo llevó en una manera maravillosa, gracias a Dios, me les dio paz, se lo llevó tranquilo. Pero yo enferma tuve que dar. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo voy a hacer esto? Miren mis hermanas, esta que está aquí se metió en 95 libras. Mi papá estaba flaquito y yo estaba flaquita al lado de él, porque me fui consumiendo. Ahora te voy a explicar por qué. En mi niñez, en mi iglesia, a mí nunca me dejaron hacer nada. Yo nunca dirigí un culto. Yo nunca canté, porque no sabían que yo tenía dones. Nunca hubo una célula donde yo pudiera decir, voy a hablar la palabra de Dios. Nada, mis hermanos. Por eso Dios me tuvo que sacar de Puerto Rico. Por eso Dios me tuvo que llevar a un sitio donde me prepararan, porque no tuvieron visión para ver. Ustedes necesitan visión para ver, para usar las personas que Dios les ha puesto aquí. Aleluya. Pero cuando no hay visión, entonces no se ayuda a crecer a los miembros, porque somos egoístas y queremos solo que nos vean a nosotros. Y esto no es de nosotros, mis hermanos. Cuando Dios me dijo, trae a Nayeli y trae a Teresita, Dios me dijo, las vas a poner tú. Y acabo de decir a Nayeli, vamos a ir al lugar donde tú vas a predicar, no soy yo. Esto no es de aquí, de una sola persona. No, esto es de equipo. Y aquí hay un equipo. Nos ha preparado un equipo de personas para trabajar. Pero hay que trabajar. Ahora te voy a decir algo. El gozo del Señor se estaba desapareciendo en mi vida. Y te voy a explicar, porque yo ayer hablé de emociones y sentimientos. Yo no sabía que dentro de mí había podridumbre, porque lo tengo que decir así, habían cosas tan podridas en mi interior que estaban enfermando mi cuerpo físico. Yo no lo podía comprender. Cada palabra que mi esposo me decía mala, yo lo atesoraba aquí. Cada cosa que pasaba con mis padres, yo lo atesoraba aquí. Cada cosa, porque llegué a odiar a mis hermanos. Llegué a odiarlos siendo pastora, predicando en la iglesia. Y yo los quiero ver, yo no quiero saber de ellos, pues se olvidaron de mami y papi, yo no quiero saber de nadie. Y me dio una rebeldía, y todo eso me lo fui tragando. No todos, pero yo sé. Sí, pero la mayoría. No, yo voy a decir, porque Dios me dijo a mí que dijera la verdad. Y la mayoría, porque se creían que con una llamada una vez cada 4 meses, ellos estaban felices. Mi mamá lloraba. Ella quería una llamada de sus hijos todos los días. Ella quería flores y lo dijo antes de morir. Yo no quiero flores cuando me muera, yo las quiero en vida. Y mis hermanos, cada cual se preocupó por sus vidas, y mis padres fueron muy abandonados. Lamentablemente, triste decirlo, pero pasó. Pero todo eso a mí me enfermó emocionalmente. Cada una de mis cirugías
Fueron cosas emocionales que me dañaron. La del páncreas. Mi mamá y mi papá se fueron de vacaciones a llevar a mi hermana a Puerto Rico. Y yo muriéndome en el hospital. 4 meses y mi mamá y mi papá nunca vinieron a verme. So, me despierto de ahí, ya vengo con un rencor y una cosa que yo tenía, porque yo decía, ¿cómo es posible que unos padres no estuvieron ahí cuando una hija se estaba muriendo? Viene la segunda, viene la tercera, ¿y dónde están? O sea, que no es una nada más. Mire cómo es el Espíritu de Dios. Que en una de esas que yo caí y fueron 10 días de coma, completamente, yo entré, yo misma, solita, entré con mis 2 bebés al hospital. Y el momento que entro así, veo a mi esposo de lejos venir con el traje, que trabajaba en traje, así con su corbata, y ahí yo me desplomé. Y cuando yo despierto, yo estaba en la caja de cristal, con máquinas y tubos por donde quiera. Pero para que vean lo que es Dios, yo tenía una preocupación, mi espíritu estaba preocupado y angustiado por mi mamá. Y antes de caer en el hospital, yo me había memorizado las tarjetas de llamar, ¿se acuerdan? Que tú te tenías que memorizar o apretar tantos números y al final tienes que poner una clave. No me pregunten por qué yo me había memorizado eso. Yo estoy en coma, inconsciente, no sé nada, pero ahí estoy. Y me pusieron un teléfono al lado. Perdón, se prendió solo. Y entonces, ahora yo realizo que tenía que hacer así, agarrar, pero con tubos. Yo hacía así. Wow. Y mamá estaba en Miami visitando a mi hermana. Y yo lo único que se oía era, mi mamá pudo haber pensado que era un perverso, pero algo le dijo a mi mamá, es tu hija. Wow. Esa es tu hija. Todos los 10 días yo llamé a mi mamá. Y son cosas que dicen, no hace sentido. Porque a quién se le ocurre ponerle un teléfono a una persona en coma al lado. Pero Dios sabía que dentro de mí había preocupación. Yo quería asegurarle a mi mamá que yo estaba bien. Wow. Mi espíritu, porque cuando desperté, eso era que yo dije, contra, mami. Y cuando mami me llama y me dice, mija, usted me llamó todos los días. Yo no te oía, pero yo sabía que eras tú. Y ahí mi mamá comenzaba a clamar, a gemir, a llorar. Porque cuando yo me fui en el barco, mi mamá lo sintió. Mi papá también. Porque un padre ama a sus hijos a la manera que sea. Amén. ¿Y qué pasa? Dios tenía que sanar las heridas que habían en mí. Eran muchos. De pronto, la gente en la iglesia mía se contamina. Y dejaron de predicar a Jesucristo. El pastor empezó a predicar que él iba a morir, iba a resucitar. Y entonces el Señor me dijo, como le dijo a Teresita, escapa por tu vida. A mí me dijo, escapa por tu salvación. Pero ahí se había convertido mi esposo. De esa iglesia es mi esposo, su madre, su hermana. Y yo decía, pero contra Dios, de verdad está contaminada. Sí, estaba contaminada, mis hermanos. Pero Dios me dijo, sal y no te lleves a nadie. Porque cada cual es responsable de lo suyo. Amén. Cada cual tiene que ser responsable de su salvación. Amén. Por lo tanto, si tú estás sembrado en la palabra, tú vas a conocer cuando están predicando equivocadamente. Amén. Y en ese momento, mire, yo me paré con mi esposo y mis 2 niños y nos fuimos. Me maldijeron. Me echaron una maldición. Me dijeron que me iba a morir de cáncer en el páncreas. Que conste, quien me la echó murió de cáncer en el páncreas. Y era un pastor. Pero tenemos que tener cuidado. Yo lo hice para él, porque la palabra nos dice que hay que respetar los ungidos de Jehová. Y aunque esté mal la persona, yo no me iba a poner en la misma posición. So me maldijo desde el altar. Y a mí, ¿sabe qué? Me llegó la palabra. ¡Pum! Yo me voy a morir de cáncer en el páncreas. Y la primera operación sacaron un tumor de los tubos del páncreas. Ya la segunda, yo tuve 3 operaciones del páncreas. Yo tengo operación del riñón. Yo tengo operación del hígado. Yo tengo operación, se me han desplomado los pulmones, yo no sé cuántas veces. Son 25. Me sacaron el quiste, me sacaron los ovarios, me sacaron el útero. Cuando Dios me pasa por la prueba de la espalda, 3 meses después me tuvieron que sacar todo. Por eso es que yo no podía caminar, porque fue una operación tras otra y el cuerpo mío debilitándose. Y yo decía, ¿pero qué es Dios? En ese tiempo yo no entendía que eran mis propias emociones y mis propios sentimientos los que me estaban llevando a esto. ¿Sabes por qué? Porque yo quería que dijeran, ay, pobrecita Lucy.
Ay, nosotros la amamos tanto, la queremos tanto. Vamos a venir y Dios conoce. A Dios no le gustan los pobrecitos. Ay, triste yo. Ay, en inglés se dice self-pity. Y Dios no quería eso de mí. Dios quería que realizara que a pesar de los errores de mi familia, a nosotros nos enseñaron cosas buenas, porque mis padres nos enseñaron cosas muy buenas. A amar, a perdonar. Todas las noches nos decíamos, hasta ahorita para todas, perdón para todas. Todas las noches. Y nos amamos. Y le decíamos que nos amábamos. So, Dios preparó nuestros corazones para perdonar, pero yo no quería perdonar. Y yo me seguí enfermando, aún cuidando de mis padres, yo me seguí enfermando, porque yo tenía ya odio. Sí, esas emociones que ya tenemos aquí, esas cosas de la carne que la tenemos aquí, yo las fui encendiendo, porque lo único que pensaba era día y noche, el día que se me presenten. Mire, cuando murió mi mamá, yo llamé al pastor de 93 años. Y le dije, mis hermanos no entran aquí. El que venga, así mismo le dije, el que venga, yo le voy a caer arriba. Le voy a dar. Y él me dijo, no, Lucy. Así me lo dijo fuerte. Y te dejé aprender, no, Lucy. Me dijo, no los vas a dejar entrar. Me dijo, porque la conciencia se los va a calcomer. ¿Y sabes qué? Cuando Teresita no vino porque ella estaba con los bebés. Dios tenía plan. Teresita no vio esto. Mi papá pidió que nadie llorara en la funeraria, que se vistieran de color. Y mi hermana llegó en una silla de ruedas. Y mi hermana ese día de ahí salió loca. Porque el haber podido venir, pasar tiempo con mami, no lo hizo. El tiempo que pudo disfrutarlo, no llamó. Y ¿sabes qué? La misma conciencia se la comió. El otro varón, uno de los varones, también casi se vuelve loco. Me decía constantemente, lo único que pienso es mami muerta, y el enemigo se metió. Y su vida hoy día está bien consumida. Ahora, Dios me dio un sueño donde toda mi familia es salva. Y yo lo creo. Y yo se lo conté a mi mamá, por eso mi mamá se fue para el cielo, tranquila. Porque sabemos que cada uno de ellos va a venir porque son promesas de Dios. Pero cada uno también escogió lo suyo. Yo estuve por tantos años presa en mi propia carne. Presa. Por eso es que Dios me tiene, miren, yo ayer hablé y tráigame de nuevo para hablarle más de las emociones y los sentimientos, porque cuando eso nos controla, nos destruye. Y me destruyó a mí, al punto, porque Dios me dijo que fuera transparente, porque si no somos transparentes, estamos predicando un mensaje falso. La medicina, me metieron tanto medicamento en este cuerpo que yo llegué a tomar metadona. Metadona es cuando están tratando de desintoxicar a un adicto a drogas. Y le dan metadona, que es otra droga. Y es malísima, es fea. Cuando yo misma me veo yendo a la farmacia y ya en la farmacia me trataban como una adicta a drogas. Y no era porque yo no tenía condición. Yo tenía una condición en el páncreas. Yo tenía una condición en el riñón de nacimiento y nadie se había dado cuenta. Nadie, porque cuando yo nací no habían sonogramas. No había nada de eso. Y ya cuando uno crece, pues uno se olvida, como dijo Teresita, uno no cuida el cuerpo de la misma manera, porque uno es joven y se cree que es invencible. Y yo me creía que yo era invencible. Pero lo que me afectó a mí no fue en realidad algo físico. Era algo emocional. Miren, hermanos, yo me paraba frente al espejo, yo me veía, yo me destruí mi cuerpo yo misma. Para que me diera pulmonía, yo echaba hielo y agua en la cama. Ahora Teresita lo va a saber, porque no lo sabe. Porque el diablo me fue hundiendo en una depresión, predicando y enseñando, y en una depresión masiva, pero tan masiva que yo misma decía, me voy a morir. Aquí voy. Agua para que me den unas pulmonías. Y no me daba. No me da porque Dios no lo permitía. Pero un día hice una mezcla de pastillas. Eso que ocurre, que la gente se mata, dicen ellos que sin querer. Yo te voy a decir que no es sin querer, porque yo sabía lo que estaba haciendo. La primera vez que yo intenté contra mi vida, me tomé 32. Junté todas las pastillas que me tenía que tomar durante el día y me las tomé todas a la misma vez y le añadí un montón de Benadryl para que me muriera. No me morí. Pero ahí empezó mi liberación. Porque cuando yo desperté,
yo dije, yo no sé qué yo soñé, así como le pasó a ella también, yo no sé qué yo soñé, pero fui donde mi esposo y le dije, yo no quiero ya esto, yo no quiero estar tomando esto, yo necesito ser libre, y tuve que decirle, búscame un doctor que me desintoxique. Y Dios me lo puso enfrente a la casa, y ese doctor me cogió y me limpió. Pero años después viene otra enfermedad, y viene otra, y viene otra, y yo tengo que estar yendo al hospital para que me den medicamentos. Yo tuve que decir un día, o aprendo a vivir con el dolor, o me voy a morir. ¿Y sabes qué? El Señor lo que quería es que descubriera qué era el dolor tan profundo que había en mi alma. El dolor tan profundo que yo tenía. Había sido un abandono que mi mamá hizo a los 3 y medio, 4 años. Me llevó al hospital para que me sacaran las amígdalas. Me puso en la cuna, dio media vuelta y se fue. Y yo me quedé. Y empecé a llorar, niña al fin. Y cuando veo, pasa el primer día, el segundo, mi mamá no regresó. Pasa el tercero, mi mamá no regresó. ¿Qué se metió en mi vida? Un espíritu de abandono. Un espíritu de tristeza y de dolor, que a pesar de que después conozco al Señor, no sabía que eso existía dentro de mí. Por eso Dios nos da la salvación. Ese es el primer paso. Pero después nosotros tenemos que ir en búsqueda de la liberación del alma. Y yo estaba prisionera en el alma. Había conocido a Cristo. Él me conectó nuevamente con Dios, pero mi alma estaba desbaratada al punto de quererme morir, mis hermanos. Esto no es relajo, yo quería morirme, pero Dios no me quería llevar. ¿Y sabe qué? Volví a caer, porque cada vez que iba al hospital me daban tanta droga de nuevo, y esa vez fue que hice el cóctel de medicina, y el Señor me dijo, va a decir la verdad, porque yo me dañé mis riñones, yo me dañé mi estómago, y me dañé el páncreas, y me dañé los riñones con dietas para que un hombre me quisiera. Mire, que somos tan tontos a veces. Y lo logré, bajé de peso, pero el hombre nunca me quiso. Lo que es para ti, y lo que no es para ti, no es para ti. No hay que buscarlo ni forzarlo. Va a llegar a ti. Así me dijo el Señor, no busque. Dios te va a traer las personas. Y así fue. Yo estaba preparando esta campaña y decía, Señor, voy sola. Y el Señor me dijo, no busque, yo te las voy a traer a ti. Me trajo ayer, me trajo a Teresita. Las cosas de Dios son de esa manera. Yo tuve entonces que realizar que estaba mal y decirlo y bajarme del altar, porque eso es otra. No puedes ministrar estando mal. Y yo me bajé del altar y estuve en mi casa. Sí, no le digo, he hecho devocionales por años en Facebook, porque el Señor me dijo, solo porque te bajaste del altar, eso no quiere decir que no vas a dejar de trabajar. Para mí, todos los días yo hago un devocional diario en inglés y español, yo lo pongo, pum, acá. Me bendigo a mí, bendigo a otros. Y el Señor me dijo, hay otras maneras de trabajar, pero te tienes que bajar y te tienes que limpiar. Y ahí entonces empezó mi búsqueda. Al grado, mis hermanos, que ni hablar con Dios, ni hablar con el Espíritu Santo, yo lo siento, Él me habla aquí. Y yo lo siento, yo lo veo. Se sienta al lado de mi cama en la mesita de noche. Ahí hablamos, ahí yo le hago chistes, él se ríe conmigo, yo me río con él. Usted ve, pensará que yo estoy loca, pero yo no estoy loca. Porque nuestra vida no es para ser aquí en la carne. Se supone que el contacto que tengamos con Dios es de espíritu a espíritu. Amén, amén, y cuando eso comienza a crecer, tu carne comienza a menguar. Amén. Pero yo tuve que confesar. Porque a veces hay pecados ocultos y en mi vida había pecado oculto. Yo sí tenía dolor físico, yo sí necesitaba los medicamentos, pero yo lo estaba haciendo con otra objeción. Yo me quería matar, no quería morir. Mire, lo que más deseaba, mis hijos, ya no me importó. Yo deseé tener esos bebés y no me importó, yo me quería morir. Y viene Dios, entonces me rescata. Yo decía, Señor, ¿a quién vas a enviar para que me ministre? Y el Señor me dijo, yo no voy a enviar a nadie. Vas a ser libre tú sola. Me vas a buscar y te vas a meter en una intimidad. Y vas a aprender acerca de este tema para que lo puedas enseñar a otros. Que las emociones y los sentimientos nos desbaratan y nos controlan al punto de no saber, porque ya no sabemos si es Dios o soy yo. Y el diablo se mete, porque esa es la puerta que se abre. Y en eso estaba yo. Dios ha dirigido mi vida. Desde que yo vine al Señor a los 8 años, pero yo no le entregué toda mi vida. A veces uno entrega una parte. Yo quiero que Dios trabaje nada más hasta aquí, que vea esto hasta aquí. Pero también que no me diga que yo voy a hacer esto, porque yo no quiero eso. Y así somos.
¿Qué pasa? El Señor, me meto en mi casa y eso ora y ora y ora. No podía ayunar porque yo no puedo ayunar. Porque soy diabética ahora para toda la vida. No quiere decir que Dios no lo va a hacer. Pero en mi búsqueda con Dios, en esa búsqueda, que me acuerdo que en el cuartito, ahí está, yo busco y busco al Señor. Y el Señor un día me hace una pregunta. Ahora yo se la voy a hacer a usted. ¿A quién usted se parece más? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Y yo dije, pero ¿qué pregunta es esa? Si ustedes tres son uno. Él me dijo, somos uno, pero trabajamos en diferentes ramas, como diferentes departamentos. Me estaba explicando el Señor así. Y yo digo, pero ¿por qué? Pero de nuevo, Señor, ¿por qué me hace esa pregunta? ¿A quién tú te pareces más? Porque nosotros nos parecemos a los familiares. Yo me parezco, Teresita tiene muchísimo de mi papá y yo tengo muchísimo de mi mamá y también de mi papá. Nos parecemos a alguien. Cuando el Señor me hizo esa pregunta, yo le dije, ¿tú sabes qué? El que está aquí ahora es el Espíritu Santo. Él es el Dios de la iglesia. Por eso es que se habla lenguas. Por eso es que Dios da dones. Por eso es que Dios da para que nos guíe, para que nos lleve. Y cuando tú le pides que te guíe a toda verdad, la verdad va a salir a la luz. Y en mi caso salió a la luz. Y sí, yo me parezco muchísimo a Él. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero poder, porque yo quiero unción, porque yo quiero lo que Él da. Y yo quiero que tú sepas que Dios sí sana, Dios sí liberta y Dios sí rescata. Y aún en el hueco en el que yo estaba, que tuve que clamar como David, sácame del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Le grité al Señor, mire, devuélveme el gozo de mi salvación, devuélveme el gozo de mi salvación, porque hasta el Espíritu Santo lo puse debajo de mis pies, lo pisoteé. Le dije, esta que está aquí, tú no la vas a usar más. Yo no voy a hablar lenguas, yo no voy a profetizar, yo no quiero saber de eso. Y lo puse todo debajo de mis pies. Voy a Puerto Rico y a mi hijo me le da salmonela y casi me muere. 6 días. Fui por 7 y 6 días estuve en el hospital. Ese día, mi mamá fue a la iglesia, al 6º día. Y Dios envió un joven de otro estado de los Estados Unidos que no me conoce, ni yo tampoco lo conozco porque era la iglesia de mi mamá en Puerto Rico. Eso yo no sabía quién iba ahí. Yo no fui a la iglesia. Pero cuando él fue a predicar, le dice, señora, ¿en su casa hay alguien? Y mi mamá le dice, sí, está mi hija. Y él dice, llévame porque Dios le va a hablar a tu hija. Y él llegó con una guitarra y cuando yo vi aquella guitarra, los ojos se me abrieron y yo quería tocar. Y entonces él empezó a tocar y a cantar. Y el Espíritu Santo instantáneamente me habló a través de Juan. Me dijo, ¿por qué me contrista? ¿Por qué me duermes? ¿Por qué me tienes en el piso? Y ahí mismo, después de 2 años de no hablar lengua, el Espíritu Santo vino sobre mí y comencé a hablar en lengua. Y ahí fue donde Dios me devolvió el gozo de mi salvación. Y ahí dije, aquí viene mi restauración. Ahora sí viene mi restauración. Dios me va a levantar y Dios lo hizo. Teresita me hizo una pregunta hace poco en una de mis visitas. Dice, ¿pero por qué tú no te estás quieta? Yo dije, porque yo estuve muerta. Estuve muerta, mis hermanos. Estuve muerta aún sirviendo a Dios en una cama, deprimida, con las luces apagadas. Mire, me llevaban la comida y yo no comía, la empujaba por un lado, porque la depresión fue tan grande por solo estar pensando, mami, papi no viene a estar conmigo, mami, papi no me quiere, mami, papi no me quiere, mis hermanos no me quieren, no me aman. Y el Señor me dijo, sacúdate eso y levántate de ahí. Yo no me he vuelto a meter a la cama. Y no quiere decir que yo no tengo dolores. Tengo dolor desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Me hace así el cuerpo. Del dolor en mi cuerpo. Pero el Señor me dijo, a medida que sanes a otros, te sano yo aquí. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo? Un retiro en Orlando. Yo lo vi en Facebook. Y yo le dije a mi esposo, yo nunca, llevo años sin ir a un retiro. Le dije, yo voy. Y sabe que me manejó de ida y me manejó de regreso. Yo me fui a ese retiro y yo no conocía a nadie. Y entré. Y rápido que entré, porque yo iba así. Yo caminé así. ¿Okay? Y no usaba el bastón ni usaba nada, porque yo decía, yo no uso nada de eso. Hasta que Dios me enderece las piernas. Y llego allí. Y una ancianita me dice, ven acá, ven al altar. Y puso una silla y levantó mis piernas. Y mis piernas estaban así. Y ahí oró. Y ahí mis piernas comenzaron a bajar y se comenzaron a enderezar. Pero no sanaron completamente porque Dios tenía un propósito. Noviembre del retiro de las mujeres.
el año anterior, no el que fue la pastora para hablar conmigo, porque ahí Dios hizo otra sanidad. Voy yo a este retiro de nuevo, que no conozco a nadie, y ahí dicen, arrodíllese. Y yo le digo al Señor, tú sabes que yo no me puedo arrodillar. Y lo anunciaron y todos hicieron, ¡wup! Y todo el mundo, y yo me quedé parada. Y él me dice, arrodíllate. Y yo dije, ok, Señor, pum, y me arrodillé. Y no me dolieron mis rodillas. Amén. Y estuvimos 45 minutos orando. Cuando dicen, ahora párense, yo dije, ¿y ahora cómo voy a parar? Yo no tengo fuerza en las manos. Y dije, ¿cómo me voy a parar de esta silla? Y mire, pum, el Señor me dijo, párate. Y pum, me paré. Cuando yo salgo de ese retiro, yo testifiqué a la pastora, que es la pastora Vanessa, donde Dios hizo la conexión espiritual para restaurar mi vida. Le testifico, digo, pastora, yo llegué aquí con las piernas, mira, usted me vio y mire mis piernas ahora, Dios me las enderezó y sobre todo pude arrodillarme. Ahora puedo arrodillarme, no porque sea necesario. Usted no cree que Dios no oyó mi oración acostar en la cama, claro que sí. Dios oyó mi oración sentada, claro que sí, pero es rendimiento, sometimiento, cuando nos tiramos al piso ante la presencia de Dios. Ahí le estamos diciendo, haz lo que quieras conmigo. Y así tuve que hacer en mi vida. Por eso es que Dios quería que yo hiciera eso. Y después, ¿sabe qué? Entonces empecé a trabajar con mujeres. La sanidad emocional, trabajar con mujeres. Pero el diablo siempre se va a meter. Siempre venía una que otra que no quería. Y yo, pues yo no voy a hacer el trabajo por ti. Porque ya yo hice mi trabajo y Dios me sanó a mí. Dios te va a sanar a ti, pues tú tienes que hacer tu trabajo. Yo doy trabajo para que estudies la palabra de Dios y Dios restaura. Y al final yo oro y ministro. Y Dios ha hecho grandes cosas a través de eso. De solamente yo dedicarme, mire, por Messenger. Yo no conocía a las mujeres que me escribían, pero las mujeres comenzaron a escribirme. Fui maltratada en mi iglesia, fui esto, lo otro, fui lo otro, y pasé por esto, que me dejaron, que no quiere, que esto. Y el Señor me dice, comienza a trabajar con cada una de esas mujeres, prepáralas, alístalas y envíalas. Amén. Y todo esto yo lo he hecho detrás de bastidores, que las iglesias no han sabido nada. ¿Y qué pasa? Llegó el momento de que Dios me volviera a levantar. Y fue en enero de este año. El Señor me lo dijo el año pasado. Te voy a llevar a muchas conferencias de mujeres. El Dios me lo dijo hoy y al otro día empezaron las invitaciones, una detrás de la otra. Yo le dije al Señor, ok, yo voy a aceptar. Y el Señor me dijo, un mes sí, un mes no, porque no vas a descuidar tu familia. Y no vas a descuidar tampoco tu salud. Así mismo me dijo el Señor. Mira que yo quería ayudar. El Señor me dijo, yo no acepto sacrificios así. Yo no acepto sacrificios así. Y yo soy de que, como le digo, ahora yo estoy bien pendiente a la voz de Dios y yo digo, ok, Señor, lo que tú digas. No lo cuestiono, no lo pregunto, como hice con lo de mi hija. Porque a Dios no se le debe cuestionar. A Dios no se le debe cuestionar. Se le debe preguntar, mire, esta última vez, 2021, yo amanecí con un dolor de nuevo en la pancita. Y yo le digo a mi esposo, otra vez. Y mi hijo, pero cuando me vieron, ellos vieron el dolor en mí. Mi esposo me dijo, tienes que ir al hospital. ¿Sabe lo que me pasó? Me perforaron los intestinos con una operación robótica y por 2 días no se dieron cuenta y mi cuerpo se estaba pudriendo por dentro. ¿Okay? Me iba a morir otra vez, pero Dios tenía un plan. Yo desperté de eso y yo rápido me puse a ministrar. Todo el que entraba en el cuarto yo le ministraba. Todo el que entraba en el cuarto yo le oraba, le ministraba, le hablaba a los doctores, no me importaba. Dice, venga, vamos a hablar de Dios. Venga, reciba al Señor Jesucristo. Tú nunca lo has aceptado. Ven aquí, ven aquí. Y el último que me tocó fue un terapista, pastor. Y cuando él llega donde mí, que me van a parar por primera vez después de 4 meses de estar en una cama, cuando me paran, el hueco que había en mi herida era así de grande. Tú mirabas y se veían los intestinos. Se salió, cuando él me paró, se salió todo el agua. Agua en el piso. Y yo dije, adiós, tú puedes tener un bebé. Rompí fuente. Y era agua de mí, del hueco que tenía. Y ¿sabes qué él me dijo? Vamos a caminar de todas maneras y cuando veremos con eso. Y él me llevó a caminar. Y dije, porque el Señor está contigo. Me llevó caminando y regresé. Cuando regreso, el doctor viene y yo le digo al doctor, cóseme. Y me dice, no, eso no se cose. Y yo, pues no, yo me estoy viendo los intestinos, yo quiero que me cosa. No, no se cose. Ahora, y se mete en una mecha, que es como una cinta, en ese hueco. Y esa cinta va secando por dentro hasta que la herida se va sanando. Pero queda feísima.
A mí me dejaron, yo tengo tantas heridas en la panza que yo dije, Dios mío, me dañaron el ombligo. Y decía, pero nadie me lo va a ver, pero de todas maneras, uno es vanidoso. Y decía, me dañaron aquí, me dañaron allá. Pero lo más lindo ocurre con mi esposo. Y ya termino con esto. Mi esposo, a pesar de que fue el nombre que Dios me dio, tiene un carácter y una forma de hablar. Buena gente. Pero como yo también lo soy, Dios sabía que yo necesitaba un hombre así. Perfecto no lo es y tiene muchos defectos, pero él tiene muchas cualidades bellas. Y es que en todas mis enfermedades ese hombre me ha cuidado. Y eso es lo que veía mi papá. Me decía, síguelo hasta la China, porque no hay hombre como ese. Y nadie te va a soportar, ni te va a aguantar. Y te le voy a decir algo. En esta última vez que estuve en el hospital, administración subió a mi cuarto. Y me dice, usted no sabe la clase de hombre que usted tiene, cómo pelea por usted, cómo pelea por su vida. Ese hombre se metió allí a la oficina y dijo, hay algo mal con mi esposa. Yo se lo veo en la cara, porque nadie se daba cuenta que me habían perforado los intestinos y que me estaba muriendo. Y él lo veía todos los días en mi cara y él fue allí y le dijo, o buscan al doctor ahora, o yo me voy a ir a buscar un abogado y los voy a demandar a ustedes porque mi esposa se va a morir. Y cuando él vino, que me hizo una plaquita, y él vio el error que había hecho, lo trató de tapar, de tal manera que dijo que era un huequito y eran 3. Eso te puedes imaginar. Entonces ya ahí me meten de nuevo a sala de operación y me abren y hacen todo. Otra vez en la coma, Lucy. Otra vez Lucy comiendo por el cuello. Otra vez las infecciones. 4 meses. ¿Sabe qué? Ese tiempo de coronavirus a mí no me dio. Le dio a todo el mundo. A mí no me dio. Dios me protegió a pesar de estar en un momento tan débil, en un momento tan feo, porque estaba en el hospital. Inclusive el camillero me iba a meter por la zona donde están todos con los coronavirus. Llegó a abrir la puerta y allá sale corriendo una enfermera y gritando, no, se va a morir esta mujer. Y yo tenía ya las heridas. Quiere decir que la contaminación iba a ser bien fácil y bien rápido. Mas, sin embargo, Dios no lo permitió. Dios lo que me llevaba al hospital, en vez de preguntar por qué, a Dios, ¿por qué estoy aquí? Yo cambié mi frase, ¿para qué estoy aquí? Y pude entender que cada vez que iba al hospital era para ministrarle a alguien. Y terminé con una señora que llegó a limpiar el cuarto, porque Dios me dijo, te falta una. Y yo, ok, está bien. Y ese día, la misma señora entraba todos los días a lavar. Ese día entró una diferente. Y cuando esa entró, llegó a la pizarra, iba a escribir su nombre y no lo escribió. Y se volteó y llega hasta mi cama y me dice, estoy aquí para que me ministre. Y yo oré, yo hablé, solo su presencia ahí parada, no dijo mucho y salió y se fue. Cuando entra en ese mismo instante la señora que limpiaba el cuarto, yo le digo, no tienes que hacer. Ya entró una muchacha que dijo que era la que tenía que limpiar. Me dice, aquí no hay nadie así como esa persona. Yo fui visitada por un ángel de Dios. Esta es la 3ª vez. Pero te voy a decir esto. En una de mis comas, ya estando bien séptica que me iba a morir porque soy alérgica a los antibióticos, que le dicen a mi esposo, ya vaya a preparar el fúnebre porque se va. Mi hijo no se graduó de la universidad hace años porque me estaba muriendo y perdió 4 meses mientras yo estuve en el hospital. Cuando vienen y le dicen a mi esposo que vaya y prepare todo, mi hija que está sentada a mi lado pone música. Me habían quitado todos los tubos para dejarme morir. Y yo tengo un video. Y quería enseñarlo, pero vamos a ver si después lo logramos para que lo vean. Cuando ella puso la música, a mí se me salió una lágrima. Y después se me salió otra lágrima. Y de pronto, yo misma estoy viendo en el video, porque lo tomó mi esposo, no me lo había querido enseñar hasta hace poco. Yo comencé a cantar. Pero lo primero que le dije al Señor, Señor Jesús, yo no me quiero morir. Pero estoy inconsciente. ¿Sabes que yo pude entender el espíritu no duerme? Las veces que Dios me ha despertado de la coma, mi espíritu ha comenzado a decir versículos bíblicos, uno detrás de otro, hasta que abro los ojos y me despierto. Y esta vez fue la música. Ella puso la música porque
una canción de Celine Dion cuando ella tuvo su primer bebé porque no podía tener bebé. Y ella creó esa canción hermosa, la hicieron preciosa. Y esa canción yo la escuchaba todos los días diciéndole al Señor, yo quiero tener un bebé. Y ahí es cuando Dios me da a mi hijo. Yo me sabía esa canción de memoria. Y lo único que yo preguntaba, movía mis labios, where are my babies? En inglés lo decía, ¿dónde están mis bebés? Ya estaban grandes. Pero en mi mente, en mi subconsciente, mis bebés, mis hijos eran bebés. Y ahí cuando mi hija puso la música y yo la oigo, yo empecé a cantar. Cuando de pronto estoy así cantando y abro los ojos. Y el Señor me regresó a la vida. Miren mis hermanos, 2 ocasiones, el del teléfono, porque cuando desperté, hubo una gritería en ese hospital que ustedes no tienen idea. Todo el mundo corriendo y gritando. Se despertó, no sé qué no creemos. Y venía a quitarme todas las cosas. Pero esta vez yo desperté en el cuarto porque me iba a morir. Cuando yo abro los ojos, ahí entonces yo sentí tanto la presencia del Señor. Y entonces mi hija cambió la música y puso música cristiana y yo comencé a cantar. Dios me ha devuelto la vida miles de veces. Yo soy como Lázaro, estuve muerta, mas ahora tengo vida. Yo soy como Job también. Y tengo que decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo verdaderamente, yo creía que conocía a Dios, pero en realidad no lo conocía hasta que pasé por mis pruebas, por mis procesos. Fueron permitidos por Dios. Sea que yo me los busqué yo misma. Eso no importa. A Dios no le importó eso. A Dios lo que le importó es que Él me había llamado y el propósito que Él tenía en mí se tenía que cumplir. Por eso Dios me dio Isaías 61. Me dijo, vas a ir y le vas a predicar a aquel que esté enlutado, aquel que esté triste, aquel que esté en ceniza, aquel que esté deprimido, aquel que esté en lo último, aquellos que han rechazado y le han dicho, usted no sirve para nada. Dios te dice que sí eres, que sí se puede y que lo vas a lograr. Pero tú tienes que querer. Y te voy a decir algo más. Puede ser que la persona, la última experiencia, bueno, no la última no, porque ayer hubo experiencias maravillosas de liberación. Cuando estaba en Carolina del Norte, una mujer endemoniada con una legión me estaba persiguiendo. En otras palabras, yo la estaba viendo mientras yo estaba predicando y estaba predicando, ella se estaba moviendo de un lado para otro en desesperación. Y el Espíritu Santo me dice, ve donde ella y dile que tú no le vas a poner, háblale a su espíritu, no al demonio. Y dile que tú no la vas a tocar. Que para eso ella tiene que querer ser libre. Y el Señor me dijo, ve y dile al espíritu. Así que yo fui, le dije, mira espíritu. Y no estoy hablándote, así no le digo, no estoy hablando del espíritu inmundo. Te estoy hablando a ti, espíritu de esta muchacha. Despierta. Y si tú quieres ser libre, yo te ministro. Y me di media vuelta y me fui. Y seguí predicando. Cuando de pronto a 2 muchachas que Dios le había entregado dones ahí mismo le entregó un don de liberación a una, a otra le entregó el don de interpretación de lengua. Miren mis hermanos, a la pastora le entregó el don de liberación. Cuando de pronto salió corriendo de entre los bancos y venía a atacarme. Y ellas 2, el Espíritu Santo las cogió a las 2, ahí mismo, ¡pah! Y la detuvieron. Y en ese momento yo me le acerco y el diablo, el demonio me habló. Me dijo, ¿quién te crees que eres tú para venir donde mí? Yo le dije, claro, yo soy Lucy, yo soy nada. Pero el que me envió aquí, Jesús, ese nombre, le dije, esa sangre, tú tienes que doblar rodillas porque la Biblia lo dice, que ante él tú tienes que doblar rodillas. Mire, cayó de rodillas, ¡pam!, en el piso. Yo no toco, casi muy poco toco. Dios me dice a mí, cuando tengo que hacerlo, si tengo que abrazar a alguien, si tengo que tocar, yo no toco porque esto no es empujar, esto no es mío, esto es de Dios, es Dios. Y entonces, cuando me vuelve a hablar, y yo le digo, ahora te vas a identificar. Dime quién tú eres. Y ahí me dijo, soy Legión. Y mencionó los nombres. Y yo le dije, no, mi amor, aquí tú no te vas a quedar. Así que en el nombre de Jesús, ¡fuera! Cuando dice así, ¡fuera! ¡Pah! Quedó libre. Mire, esa muchacha era nuevecita, yo no lo sabía. Y cuando al otro día, el domingo, el gozo que había en la vida de esa muchacha, vino corriendo del estacionamiento y cuando me vio me abrazó y se me metió así como una nena pequeña, por aquí yo la abracé y se la di a la pastora. Le dije, ahora te toca discipularla, te toca enseñarla. Pero ¿sabe qué hizo ella? Trajo a sus 4 hijas que estaban endemoniadas. Y ese domingo, cuando yo di mi testimonio como lo estoy dando ahora, el Señor libertó a 3 porque una no quiso.
Y esa muchacha se fue para su casa con un gozo, un regocijo, porque ¿sabe qué fue lo que me preguntó el diablo? ¿Por qué tú tienes que hablar lenguas? ¿Sabes qué me había dicho Dios antes de llegar a la iglesia? Me dijo, tú no vas a esperar que alguien hable en lenguas para tú hablar en lenguas. Yo te voy a usar y yo estaba predicando y hablaba en lenguas. Predicaba y hablaba en lengua. Y el diablo se cuestionaba y decía, ¿por qué ellas tienen que hablar en ese idioma? Y es que Dios estaba tocándole el espíritu a ella y estaba hablando a Satanás. Y mira, cuando vino el momento de la liberación, fue la liberación. Nosotros no tenemos que empujar, nosotros tenemos que hacer algo. Mira, una señora con una pelota aquí. Perdón, aquí, en el seno. Porque la pelota dice aquí. Y el Señor me dice, a la muchacha que le acabo de entregar el don de sanidad creativo, ponla a orar. Y vino la muchacha, puso la mano, se desapareció ahí mismo. Y la mandé al doctor. Le dije, ahora vas al doctor, te hace las pruebas de nuevo para que tengas la evidencia de que fue lo que hizo Dios. Dios ha comenzado nuevamente a hacer milagros sobrenaturales. ¿Ustedes creen que nada más el resucitar a Lázaro fue en esos tiempos? Pues prepárate porque van a resucitar muertos. Prepárate porque los ojos de los ciegos van a ser abiertos. Prepárate porque los sordos van a oír. Prepárate porque el mudo va a hablar. Y prepárate porque el que no puede caminar se va a levantar. Y tú no tienes que hacer nada. Lo único que tú tienes que hacer es creer y decir, aquí estoy, Señor, y comenzar a caminar. Y cuando comienzas a caminar con el Señor, yo soy cómica. Cuando comienzas a caminar con el Señor, Él dice, aquí voy yo. Aquí yo voy. Y yo lo voy a hacer. Y tú vas a ver mi gloria. Así que vamos ahora a terminar. Pero yo quiero, antes de terminar, voy a hacer un llamado. Voy a hacer 2 clases de llamado. Y yo sé que el pastor lo puede hacer. Yo sé que la pastora Paola lo puede hacer. Pero Dios me trajo aquí con un propósito. Y tenemos 2 ministradoras más. Y tenemos a las muchachas de la iglesia para ministrar. Tú tienes necesidad. No te vayas como entraste. No te vayas igual. Ven. Y te voy a decir más. Esta vez yo no voy a ir donde ti. El que quiera oración, viene aquí. El que no quiere oración se puede quedar en su asiento, porque aquí no estamos para juzgar a nadie, aquí no, lo único que estamos es para orar. Pero voy a hacer la oración de arrepentimiento. Si hubiera alguna persona aquí que nunca ha conocido a Cristo como su Salvador personal, es bien importante. Pero ¿por qué, pastora? Yo creo en Él, porque la palabra de Dios nos dice que hay que confesarlo. El que lo confiese ante los hombres, Él le va a confesar ante Dios. Eso es necesario. Además, Él es el único que nos lleva a Dios. Por lo tanto, es bien importante que si tú no tienes tu tiquecito para llegar al cielo, hoy lo agarres. Así que yo voy a hacer esa oración. Tú la quieres repetir conmigo. Y aún ya lo hayas hecho hace tiempo y crees que le fallaste al Señor y la quieres volver a hacer, hazlo. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de ti. Pero te reconozco como Salvador y como mi Señor. Entra en mi corazón. Transfórmame. Cámbiame para tu gloria. Y te serviré por el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y aquí está el terreno preparado. Si tú estás sufriendo, si tú estás pasando por tantas necesidades, si estás enfermo, no solo físico, sino emocional también, pasa, porque Dios quiere libertarte. Además de eso, Dios quiere entregarte dones. Porque ¿para qué son los dones? Para poder administrar la iglesia. Eso quiere decir, ayer Dios empezó dándole dones a las muchachas. Usted quiere de parte de Dios. Aquí estamos. Amén. Estoy dejando para que la puerta está abierta.